Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy en este foro de la inversión vamos a poner el foco en las inversiones sostenibles. Sí, son inversiones que buscan contribuir al desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario, invirtiendo en compañías pues cuyas prácticas muestran elevados estándares de compromiso social, en empresas cuya actividad se centra en sectores con impacto en el bienestar social. Hoy les vamos a poner un ejemplo y vamos a ver cómo es la política de inversión, cuál es la cartera y cómo les está yendo. Para ello me acompaña Lola Jacotot. Lola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lola Jacotot es responsable de renta variable de Finaccess Value. Oye, yo pensaba que esto de la sostenibilidad había quedado un poco a un lado, ¿no? Porque a los ahorradores le preocupaba más el petróleo, los bancos centrales o simplemente la rentabilidad. ¿Siguen ahí presentes las inversiones que buscan un impacto? Yo creo que están presentes. O sea, aquí hay que analizar o tener en cuenta dos tipos de factores. Una es, bueno, pues el boom que hemos vivido años atrás con todo el tema, con tipos muy bajitos de interés que favorecen a las renovables y entonces, pues, esa gran cantidad de fondos medioambientales que han salido a mercado y que luego, bueno, pues como todo en esta vida hay que separar un poco lo bueno de lo malo, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que invertir de una manera sostenible es lo que a largo plazo te va a generar pues más, no sé si más rentabilidad, pero por lo menos yo creo que más conciencia, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que se ha separado mucho, que se ha limpiado mucho fondo y mucha inversión, y yo creo que sí siguen vigentes las temáticas, por lo menos en las temáticas en las que invierte Finaccess Compromiso Social, que al fin y al cabo no dejan de ser otra, bueno, pues de tener un mejor planeta, de tener las personas vivan cada vez mejor y bueno, y ayudar un poco a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que siguen vigentes. Otra cosa es, bueno, pues lo que estamos viviendo ahora mismo en mercados, que estamos centrándonos pues en otras situaciones, ¿no? Tenemos riesgos geopolíticos importantes encima de la mesa que afectan, bueno, pues al precio del petróleo y con ello a la inflación y al escenario de tipos de interés. Y luego también, bueno, pues no podemos olvidar China, ¿no? Con esa desaceleración económica que no consiguen levantar a pesar de las medidas y que semana sí, semana no, bueno, pues nos estamos moviendo un poco en un tobogán en función de qué impacto pueden tener en la economía esas medidas. Vale. Vosotros tenéis un vehículo que se llama Finaccess Compromiso Social Europa. Invierte en renta variable europea. Cuéntame cómo es el proceso de selección. ¿Es lo mismo el proceso de selección de un fondo que no lleva el apellido Compromiso a un fondo que sí que lo lleva? No, para nada. La verdad es que, mira, en nuestro caso, por lo menos, tenemos que partir, obviamente, de un universo de inversión que está compuesto como por unas 800 compañías europeas y a partir de ahí, bueno, pues se establece un filtro bastante exigente de qué tipo de compañías contribuyen a los objetivos que están en folleto, ¿no? Y esta selección se basa, pues, en dos pilares. En uno, en qué prácticas o en qué productos ofrecen a la sociedad y para ello tienen que tener pues más del 50% de sus ingresos, tienen que demostrar que contribuyen a cualquiera de las temáticas que hemos elegido en el fondo, que en concreto son 5, está la temática de salud, la temática de ciudades sostenibles, la temática de educación, la temática de inclusión financiera
y la temática de, bueno, pues de un poco de bienestar social, ¿no? Y en función de eso, una vez que hemos identificado esas compañías, también tienen que pasar un segundo filtro, que es que ya nos metemos ahí en las entrañas de la compañía para ver qué prácticas empresariales una por una están llevando, bueno, pues con sus políticas de compra, de aprovisionamiento, políticas con empleados, políticas de producto. Y ahí también, bueno, pues tienen que tener un estándar muy elevado, hacemos un ranking y tienen que tener, pues por encima de B-, ¿no? Entonces, una vez que nos quedamos con esas compañías, que son como 220 compañías de 800, o sea, el cribado la verdad es que es muy importante, pues ahí entramos a hacer lo que es el análisis fundamental y ahí, bueno, pues un poco esto es más conocido por todos, ¿no? Pues empezamos a ver ya, pues qué ingresos, estabilidad de márgenes, generación de caja, poco endeudamiento, buen equipo directivo. Entonces, bueno, pues ahí ya empezamos ya con la parte financiera, ¿no? Los criterios financieros, los criterios extrafinancieros los hemos incluido en ese primer cribado que hemos hecho. Y a raíz de ahí, pues construimos la cartera pues con unos 40 valores que tiene ahora mismo la cartera. Y, por ejemplo, las mayores posiciones, ¿cuáles son? Porque me decías 5 temáticas: salud, educación, inclusión financiera, ciudades sostenibles, bienestar social, pero hay de esas 40 valores, las 3 primeras posiciones, ¿cuáles son? Pues las primeras posiciones ahora mismo, bueno, tenemos una compañía que se llama Bayerdorf, que es una compañía alemana que es la dueña de Nivea y de medicamentos o de tratamientos para la piel, como es la marca Eucerin, que bueno, que es una compañía que la verdad es que sigue creciendo. Para que nos hagamos una idea, Nivea, que tiene una cuota de mercado en Europa muy elevada y sigue creciendo a tasas del 5 o 6%, ¿no? Y Eucerin también es uno de los principales productos dermatológicos en este sentido. Luego también tenemos una compañía que se llama Essity, que es una compañía que lo que hace es todo tema de tratamiento de cuidado personal de papel. El principal producto es un producto para la incontinencia de las mujeres, que se llama Tena Lady. Y luego ahí ya, bueno, pues otra posición importante sería Novo Nordisk, que tenemos, la conocemos todos, ¿no? El tratamiento para la obesidad y para la diabetes son sus principales productos y la verdad es que son medicamentos que están en fase de crecimiento bastante importante. Y una compañía en salud un poquito menos conocida que se llama Lundbeck, que lo que hace es pues todo el tema de medicamentos para la salud mental, no solo Alzheimer, esquizofrenia, sino tiene un producto muy importante para las migrañas. Yo creo que aquí a raíz del COVID además se ha dejado un poquito de lado el cuidado de la salud mental y si pensamos que es fundamental para la sociedad, bueno, pues tratarnos no solo físicamente sino también en el aspecto de la cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego ya, bueno, tenemos un poquito más de diversificación. En la parte tecnológica tenemos a SML, que es una compañía, bueno, pues que opera en un oligopolio y que es esencial para todo el tema del desarrollo de la conectividad y de todo el tema de inteligencia artificial, que está ahora tan de moda. Y luego, bueno, pues tenemos aparte, bueno, más compañías más dedicadas, algunas un poquito más al ámbito cultural, por decirlo de alguna manera. Tenemos la británica Pearson, que se dedica a hacer pues libros de textos para estudiantes, o inmobiliarias, Edifica en este caso, que es una inmobiliaria belga, que alquila todos sus inmuebles con fines o de clínicas médicas o para residencias de ancianos. Entonces, bueno, pues más o menos así tenemos un poco estructurado el fondo. También tenemos pues compañías como Schneider, muy vinculadas a todo el tema de la economía circular, y compañías como el Knorr aquí en España. ¿Rotáis mucho la cartera? No, la rotamos muy poquito, tiene una rotación muy bajita porque la verdad es que estamos muy cómodos con las compañías que tenemos, las estudiamos en profundidad y a no ser que haya un cambio importante del equipo directivo o de la situación, pues no rotamos. Y, por ejemplo, los cambios que hemos hecho este año en cartera viene por el día o bien del tema de sostenibilidad, es decir, cuando una compañía detectamos que hay una controversia media o grave, pues es verdad que decidimos o parar de invertir en la compañía, es decir, no invertir más, no comprar más o incluso eliminar la posición, porque
yo creo que el incluir los riesgos extrafinancieros lo que te hace es evitar pérdidas a futuro, ¿no? En muchos casos. Y en este año más o menos, pues los cambios que hemos hecho desde verano, por ejemplo, hemos rebajado mucho la exposición que tenemos al sector automóvil. Es un sector que nos da bastante miedo. Sí depende mucho de todo el tema de los coches chinos. Estamos viendo recientemente muchísimos profit warning. Prácticamente todas las empresas europeas de automoción están haciendo profit warning. Con lo cual aquí lo que hemos hecho ha sido rebajar el peso o incluso eliminarlos en algunos casos, el peso del sector automóvil. Hemos rebajado también un poco el peso en finanzas. Si pensamos un poco que el tema de tipos, de subida de tipos ya está agotado y los bancos lo han hecho muy bien, pues teníamos en cartera, por ejemplo, Commerzbank y hemos rebajado a la mitad con esta subida además que ha habido con la entrada de Unicrédito. Y lo que hemos hecho ha sido rotar pues todas estas posiciones un poquito más cíclicas a sectores más defensivos. Pues hemos incrementado en salud, en la compañía Lundbeck, lo que te contaba. Hemos incrementado también en inmobiliarias, que pensamos que con esta bajada de tipos pues podía empezar a aflorar valor. Hemos incrementado también en el sector cuidado personal. Hemos incrementado en Citi y en Unilever. O sea, le hemos dado un perfil a la cartera un poquito más defensivo, recogiendo un poco algo de ciclicidad y de beneficios, eliminando un poco esos miedos que podemos tener en ciertos sectores más dependientes un poco de la situación de China. Y bueno, pero básicamente el fondo rota muy poco y está invertido al 94-95%, al ser un fondo de renta variable. Y bueno, pues hemos conseguido una rentabilidad tanto desde el inicio como de gestión como en este año, pues superar en 2 puntos porcentuales a su índice de referencia, que es el Stoxx 600, y con una volatilidad un 20% inferior. Yo creo que resta bastante volatilidad esta gestión. ¿Cuándo lanzasteis la cartera? La cartera se lanzó pues a finales de diciembre del 2000, vale. El fondo se aprobó a finales de diciembre de 2022, pero la cartera no se pudo invertir hasta el 20 de enero de 2023. Entonces, bueno, pues desde el 20 de enero de 2023 el fondo está plenamente invertido y, bueno, pues alcanza una rentabilidad del 16,5%, que lo que comentaba, pues 2 puntos porcentuales mayor que el Stoxx 600. Oye, me hablabas de algunas de las principales posiciones, me hablabas también de las 5 temáticas, pero por regiones. ¿Hay algunas regiones que pesen más que otras? ¿Hay algunos países que tengan empresas más comprometidas socialmente con el entorno, la economía, la sociedad, el medio ambiente? Pues el fondo está bastante bien diversificado en toda Europa. Pero las principales regiones están ahí las principales son Alemania y Francia. Inicialmente era Francia, por este componente también que hay compañías un poquito más que se dedican a la economía circular, como puede ser Veolia, como puede ser Schneider. Pero luego, a raíz de las elecciones francesas, nos dio un poquito de vértigo Francia, sobre todo aquellas compañías que dependían más de presupuestos públicos, como pueden ser Eiffage, la concesionaria, que rebajamos peso, e incrementamos en Alemania. Alemania no todo es industria y autos, aunque tiene un elevado peso, sino también tiene compañías, bueno, pues la que comentaba, Bayersdorf, de cuidado personal, o compañías, por ejemplo, como Munich Re, que es verdad que últimamente se ha visto un poquito afectada por el tema de huracanes, pero que es una compañía muy sólida. Y las siguientes posiciones en cuanto a países, pues serían Países Bajos, que ahí sí encontramos, la verdad, que bastantes compañías muy enfocadas al ámbito social. Y bueno, España también tiene su peso, ¿no? También tiene su representación. Y luego, bueno, pues un poquito de todo, ¿no? Italia, Reino Unido, Dinamarca, está bastante bien diversificado. La verdad, encontramos oportunidades para invertir en el tema social en muchos países de la Unión Europea. Oye, para terminar, me interesa rentabilidad a lo largo de este año, rentabilidades de lanzamiento y la volatilidad. Pues mira, este fondo tiene ahora mismo una volatilidad del 9,60 en el último año, a 365 días, pues frente a una volatilidad del 12,5 más o menos que tiene el índice. Entonces, bueno, pues lo que comentaba, 20% menos que el índice de referencia, y la verdad es que se suele comportar bastante mejor en bajadas, y luego las subidas, al estar invertido al 95%, pues las suele hacer también de manera satisfactoria. Bueno, pues ahí tenemos esta estrategia Finaccess Compromiso Social Europa y esa visión, esa estrategia, esa filosofía de inversión del equipo de Finaccess Value. Lola, un placer, muchísimas gracias, abrazo fuerte a todo el equipo, cuídate y ya por el martes. Adiós. Igualmente, chao, muchísimas gracias. Adiós. A vosotros siempre.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.